Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Preocupantes aglomeraciones se han producido en barrios y centros comerciales de la región metropolitana a solo días de la Navidad. Y el mismo día en que vivimos, reconozcámoslo, con bastante susto de que alguna de nuestras comunas retrocediera a fase 1. No pasó eso, pero al parecer hubo posibilidades. Había algunas comunas que tenían los elementos como para que la autoridad lo hubiese hecho. Es decir, estamos jugando muy en el filo. Pero así y todo, bueno, está la Navidad y la gente salimos. Aquí yo vivo en la misma ciudad que muchos de ustedes. Salimos muchas veces y corremos más riesgos de lo necesario y ponemos en riesgo más de lo necesario a muchas de las personas que viven cerca nuestro. Bueno, esperas de más de una hora, además de ningún protocolo sanitario, acorde a lo establecido por la autoridad, claro, respecto a la pandemia se han repetido en muchos puntos, al menos aquí en Santiago. Hasta donde las personas salieron en masa a realizar sus compras navideñas. Hay que reconocer, sí, que justamente como hoy a mediodía era probable o se pensaba que podía haber medidas restrictivas, probablemente mucha gente salió más temprano pensando en que era la última oportunidad de salir. Pero hasta el 4 de enero, al menos la región metropolitana sigue en fase 2. Por lo tanto, mañana a salir con más prudencia, hay más espacio de tiempo, el comercio está alargado para que no se produzcan estas aglomeraciones. Un panorama que se viene dando desde el pasado viernes, pero que hoy cambió para peor. Por ejemplo, en el Mall Costanera Center, en Providencia, muy cerca del canal, había filas para ingresar a este centro comercial que duraban varias cuadras o que tenían una longitud de varias cuadras. Algunas de ellas incluso llegando a la entrada del metro Tobalaba en la línea 1. A raíz de esta situación, la autoridad sanitaria abrió un sumario en contra de ese centro comercial por deficiencias en la gestión de filas al interior del recinto. Falta de señalética, incumplimiento de consumir alimentos. Ojo a que la responsabilidad puede ser, el sumario lo dirá, pero también es nuestra la responsabilidad. Dejamos las cosas para el final. El comercio electrónico ha funcionado mucho mejor que otros años. También es fácil echarle la culpa a los comercios, echarle la culpa a la autoridad y aquí el autocuidado es lo principal. Bueno, se señaló que el mall podrá seguir funcionando a la espera de corregir las observaciones realizadas por el CEREMI de la región metropolitana. Decirle también que ha habido una circulación de personas en nuestra región que es muy importante. A ver si nuestro director tendrá a la mano nuestro mapa de circulación. No lo tenemos por ahora, se lo vamos a preparar y se lo vamos a mostrar. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, yo quiero decirle que ese mapa de circulación, que se lo vamos a mostrar pronto, mañana o cuando lo tengamos listo, porque estábamos ajustando algunos detalles, habla que básicamente, esto hecho por Citizense, por si a usted le interesa, puede seguirlo en Instagram, lo que fuere. Si comparamos la semana, los últimos 7 días, contabilizando ayer como el día final, es decir, desde ayer 7 días para atrás, y lo comparamos con la semana 0, que es la semana de marzo, anterior al confinamiento, de marzo estamos hablando, ahora en promedio en la región metropolitana tenemos solamente una reducción del 7% de la circulación de santiaguinos y santiaguinas. Solo el 7%. Si usted mirara la curva, marzo, antes del confinamiento, hizo así, cuando caímos en la parte más dura del confinamiento, subió y estamos prácticamente igual de marzo. Es decir, estamos haciendo vista gorda en la circulación de personas, no solo autos, la vista gorda de la situación en que estamos viviendo. Esto no depende de Júpiter, ni de Neptuno, ni de extraterrestres, depende ni siquiera de finlandeses o de coreanos, depende de nosotros que cuidemos la salud, el verano, el descanso que todos quieren tener y todos se merecen tener, y también la situación económica, sobre todo en el empleo. Mire, muchas gracias, señor director. No estábamos listos, yo recién le di los datos muy tarde, pero alcanzó igual a tenerlos preparados. Ahí puede ver usted, pues, comuna por comuna, puede ver cuáles las que han bajado.
Las que tienen un numerito más bajo, por ejemplo, Las Condes 4,4, es que solo ha reducido un 4,4 respecto de esa semana previa al confinamiento en marzo. Marzo, la semana cero, antes de las restricciones, hoy es la semana a comparar. Solo Las Condes, por ponerle, porque es la más grande, la que veo de más de lejos, ha bajado solo un 4,4%. Busquemos alguna que lo haya hecho mejor, mucho mejor. Por ejemplo, El Bosque ha bajado un 32,8%, estupendo. Pudahuel, 47%. Así es que ahí está. Pueden verlo, Citizense, cuáles son las comunas que lo han hecho mejor y cuáles las que estamos en deuda. Providencia, que es donde está este canal, 6,8% solamente ha caído. A ponernos las pilitas si queremos tener vacaciones y que no quede la escoba de nuevo con la economía, con los trabajos y nos vuelvan a confinar en muchas regiones o ciudades del país. Muchas gracias, señor director, por ese mapa de circulación y nosotros nos centramos en un tema más específico que tiene que ver con las medidas. También queremos ver qué pasa con estas variaciones del virus que nos asustan. ¿Qué significa? Bueno, tomamos contacto con la doctora Susan Bueno, que es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia, IMII, y académica de la Pontificia Universidad Católica. Susan, buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por atendernos a esta hora. Partamos por estas medidas que tenemos hoy día. Pasamos susto, reconozcámoslo, a mediodía, al menos yo en el lugar que estaba, en la radio, habíamos 7, 8 personas, nadie hablaba. No se movía una mosca mientras esperábamos que el ministro París o que la subsecretaria Martorell diera a conocer la medida, porque sabía que alguna comuna de la región metropolitana al menos retrocediera a fase 1. Bueno, no pasó nada, hasta el 4 de enero nos dieron, por así decirlo, una yapa, pero depende mucho de nosotros. ¿Cómo viste esas medidas que se tomaron con las cifras que se están dando? No, absolutamente. Yo creo que uno de los aspectos muy importantes que tú dices, Matías, es que esto justamente depende de nosotros porque actualmente lo que conocemos que podemos controlar y que quizás podemos aplicar masivamente a la población para prevenir el contagio de este virus son las medidas para detener la diseminación y que básicamente son las medidas que hemos venido usando desde marzo de este año, que es la higiene, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el buen uso de mascarilla, porque claramente vemos también el uso de mascarilla que no cumple su objetivo, que es cubrir totalmente la cavidad respiratoria para evitar esta diseminación del microorganismo, separarnos de esta distancia física, tener menos interacción social, porque es lo que conocemos actualmente con certeza, que el virus se transmite de persona a persona por secreciones respiratorias y por lo tanto tenemos que reducir la probabilidad de tener contacto con otras personas que pudiesen transmitir el virus. Y actualmente, de hecho, las medidas que se tomaron quizás anticipadamente de pasar la región metropolitana a fase 2 claramente ha permitido quizás más que reducir, detener este aumento que se estaba empezando a ver y justamente ha permitido que sigamos en fase 2 durante las próximas 2 semanas, que son las últimas semanas del año. Sin embargo, es sumamente importante un aspecto muy, muy relevante que tú mencionaste al inicio, que esto no depende necesariamente de la fiscalización, de que haya, personas en todos los lados fiscalizando, ¿no? Esto es una responsabilidad personal, porque sabemos que claramente las formas en que se contagian el virus, sabemos que las vacunas están llegando, pero están llegando y van a llegar paulatinamente, entonces no va a ser una solución de un día para otro, y esto yo creo que más importante en la vida y para nuestra familia, un regalo de uno mantenerse saludable y que el resto de la familia también se mantenga saludable. Sí, por supuesto. ¿A ti te parece que si continúan las cifras como están o en la tendencia que están el día 4 de enero nos podemos encontrar con una noticia inesperadamente mala, por ejemplo, que nos perdamos el verano o parte de él, con todo lo que ello significa, y que nos restrinjan más la circulación? O sea, claramente todo esto es una situación dinámica que se va evaluando.
prácticamente cada día. Y justamente los números y el porcentaje de positividad de la población determina mucho cuáles son las medidas que se tienen que tomar, por lo que mencionaba anteriormente, de que la única medida que conocemos en este minuto que nos permite reducir la circulación del virus y que las personas se contagien es tomar medidas que prevengan, digamos, la exposición de las personas que estamos susceptibles a este virus a contagiarnos. Y claramente va a depender mucho de cuál va a ser el comportamiento de nuestra población. Y por supuesto, esto es algo que como digo, se va a ir evaluando día a día y bueno, esperemos que podamos mantener esta tendencia de mantenernos en fase 2, de tener una restricción de movilidad, digamos, limitada, pero no llegar a la fase 1, como fue lo que nos encontramos en marzo, que básicamente en el minuto que ya la circulación del virus empezó a detectarse ya era demasiado tarde. Pero uno de los aspectos yo creo que también es importante destacar es que también si se van manteniendo estas medidas, también se va haciendo una buena trazabilidad y se va teniendo los datos suficientes como para ir viendo el progreso de esta, digamos, circulación a nivel de nuestro país. Se pueden ir tomando las medidas anticipadas que podrían evitar llegar a un confinamiento total como vimos al inicio de este año. Susan, uno ha visto de las cifras que puede medir y que puede entender, que están al alcance de la ciudadanía, porque las puede leer, es que, por ejemplo, se están haciendo un número súper importante de test diarios. Se llegó a 50.000. Recordar solamente que el 1 de enero de este año o el 2 de enero de este año había un laboratorio que era capaz de hacer test en Chile y como mucho, cuando caímos en los primeros meses de confinamiento aquí o de pandemia en Chile, en marzo, abril, se hablaba de que tranquilos porque Chile ha logrado en 2 meses, hablábamos entonces, 2 o 3 meses, ha logrado generar la posibilidad, escuchen bien, de hacer 12.000 test. Y era una cosa como, podemos llegar a 12.000 test. Ha pasado un año y estamos en 50.000 test con un esfuerzo enorme de los laboratorios, de la comunidad científica, de la autoridad, en fin, de los equipos médicos y los científicos en general. Pero la trazabilidad, mucho se habla, hay que mejorar la trazabilidad. ¿Ha mejorado tanto como se están haciendo test? Porque ahí es más difícil saber si es que hemos avanzado y mejorado en eso. Claro, o sea, uno de los aspectos tienen que ir justamente de la mano, lo que tiene que ver con la capacidad, aumentar la capacidad de nuestro país y que yo quisiera destacarlo, justamente la inversión que se ha hecho anteriormente, digamos, en ciencia y desarrollo científico en nuestro país ha permitido que estuviesen estos laboratorios a nivel de todas las universidades que son capaces de hacer análisis moleculares y que cuando se inició esta pandemia rápidamente pudieron adaptarse para poder realizar estos test y por lo tanto eso ha sido un gran acierto y justamente la idea es de aumentar esta capacidad de diagnóstico para poder conocer, digamos, cuáles son las personas que están siendo infectadas y por lo tanto tener esta capacidad de poder identificarlas rápidamente. Pero justamente yo creo que uno de los aspectos que tienen que ir de la mano es también la trazabilidad para poder identificar a los potenciales contactos, porque ya conocemos un poco cómo este virus también tiene sus comportamientos en algunas personas y en un grupo que no es menor, hace enfermedades asintomáticas que permite diseminar, digamos, al virus de manera inadvertida para la persona que lo está realizando. Y en ese sentido, justamente hay que aplicar otras medidas y que considero que sí ha aumentado, pero claramente llegar a países como, por ejemplo, el nivel de trazabilidad que tienen en China, por ejemplo, que ha logrado justamente poder reducir al máximo la circulación de este virus, yo creo que es una aspiración que tenemos que lograr mientras esté todavía esta pandemia en progreso. Ahora, entendemos, de la mano. Susan, por lo que hemos leído, que en China esta trazabilidad muchas veces es a costa del sacrificio o de la cesión de intimidad, de derechos de privacidad y cosas que, bueno, no vamos a entrar en una discusión o a un análisis político de un régimen y otro, pero a lo mejor aquí es más difícil o a lo mejor la población culturalmente aquí es más escéptica o más reticente a entregar, por ejemplo, datos de nuestros teléfonos celulares para que nos hagan algún rastreo. Claro, en ese sentido yo creo que justamente hay aspectos que tienen que ver mucho, digamos, con el comportamiento de las personas en términos de lo que estábamos hablando de cómo se comporta este virus y cómo es la parte de la, digamos, de la transmisión de este virus y justamente
para poder realizar una trazabilidad adecuada. Yo creo que es importante tener herramientas que permitan rápidamente a las personas que han sido contagiadas o que básicamente han sido detectadas como personas positivas, puedan básicamente poder identificar a aquellos que puedan estar en contacto. Y yo creo que en ese sentido es sumamente importante que conozcamos y que nos, interioricemos que justamente la disponibilidad, por ejemplo, de otro tipo de herramientas que se están desarrollando actualmente y que nos van a permitir terminar esta pandemia, como por ejemplo las vacunas, son elementos que son sumamente importantes para poder, Bueno. avanzar hacia un punto en el que podamos, a través de la inmunización activa, poder reducir esta posibilidad de contagiar a otras personas. Y yo creo que en ese sentido, a nivel global, se ha hecho un esfuerzo enorme justamente para entregar herramientas que permitan, a través de una intervención, que en este caso una intervención del uso de vacunas, que lo hemos usado por, digamos, años, siglos, ha permitido cortar los contagios y, por supuesto, tener una forma mucho más, no dependiente del comportamiento o de los datos de las personas para poder cortar las transmisiones de los microorganismos. Susan, tú has mencionado las vacunas ya 2 o 3 veces. Tú trabajas en este Instituto Milenio, en la Universidad Católica, que están particularmente involucrados en el proceso de la vacuna que cuantitativamente al menos tenemos cifradas nuestras mayores esperanzas, que es la de Sinovac, de los chinos, como se le llama, porque están los norteamericanos, los chinos, las otras son también norteamericanas, aparentemente. Bueno, la de Oxford no, es sueca británica. Esta de China, en la cual tú me imagino que lo conoces mucho más en detalle y estás trabajando en las pruebas que se están haciendo aquí en campo. ¿Qué falta para que lleguen? Porque tienen comprometidas con Chile 10 millones de dosis, entiendo, ¿no? O para 10 millones de personas. Pues son, exacto. O sea, 20 millones para 10 millones de personas, ¿no? Actualmente, claro, lo que se tiene un acuerdo, Sí. que fue de hecho uno de los primeros acuerdos que se realizaron gracias, digamos, a la colaboración que la Universidad Católica y Sinovac tenía, bueno, desde bastante tiempo, que en la Facultad de Ciencias Biológicas son un grupo importante de académicos que estamos trabajando en el desarrollo de vacunas para virus respiratorios, y esto lo llevamos desarrollando hace más de 10 años, y justamente dentro de las colaboraciones que tenemos con otras entidades, digamos, de investigación y científica a nivel mundial, una de ellas es Sinovac, y justamente conocimos muy temprano el desarrollo que ellos estaban haciendo digamos, en el área de nuestra colaboración, y decidimos hacernos parte de esta, digamos, carrera para poder lograr una vacuna, y por eso se logró justamente un acuerdo de colaboración muy temprano, uno de los primeros que se hizo para asegurar una cantidad de vacunas importantes para nuestro país. Y de acuerdo a la pregunta que tú me hacías, Matías, ¿qué es lo que falta para que estas vacunas ya empiecen a llegar? Uno de los aspectos muy importantes son los datos de eficacia que se tienen que, digamos, analizar y entregar una vez que todos los análisis que están haciendo en los estudios fase 3 que están ocurriendo en varios países, entre ellos Brasil, que ha reclutado más de 13.000 personas que fueron vacunadas y que se están siguiendo, ver que efectivamente con estos datos la vacuna demuestra eficacia, y una vez que demuestre eficacia, iniciar toda la tramitación para que entidades regulatorias puedan aprobarlas e iniciar su uso de emergencia en los diferentes países, incluidos Chile. Si comparamos con otras vacunas que están, ¿cuánto tiempo le debiera faltar en promedio, una aproximación a esos estudios en terreno en Brasil, en Chile y en otros países, en otros continentes, para poder ya dar un número estimado de eficacia? Que para otros lo hemos escuchado en el 93, en el 94%. ¿Cuánto falta para poder tener una cifra de ese tipo, tú crees? Bueno, justamente los estudios, por ejemplo, que se iniciaron en Brasil partieron aproximadamente cerca de agosto de este año, y por lo tanto actualmente, ya que se ha reclutado un número importante, los resultados deberían estar muy pronto, y esto permitiría ya tener digamos, un dato inicial de la eficacia de esta vacuna, y por lo tanto permitir ya tener, digamos, los antecedentes necesarios como para evaluar su uso y justamente poder Susan, su registro. Y no hay ningún antecedente, o sea, voy a poner un escenario hipotético. Puede que termine esto y nos diga, ups, nuestro nivel de eficacia fue 62,3%. ¿Por qué debiéramos suponer que va a andar en el 90% como andan las otras?
¿Por qué tanta A esperanza ver, allí? ¿Hay algún antecedente que ya vaya vislumbrando cómo va? bueno, todos los antecedentes que se generan en estos estudios clínicos tienen que ser analizados por comités independientes. Entonces, ellos reciben los datos que se van obteniendo a través de estos estudios clínicos y estos comités independientes que están formados por múltiples expertos, estadísticos, médicos, etcétera, hacen los análisis y entregan la información y, digamos, el resultado de eficacia. Hasta que estos comités no entreguen la información, no se puede anticipar, porque recuerden que estos estudios son del tipo ciego, Sí, básicamente. sí, Ni sí. los investigadores ni ¿Esta de las personas Sinovac, Susan, saben lo que reciben. en China se ha usado esta de Sinovac o todavía no? Bueno, actualmente esta vacuna recibió justamente una aprobación de emergencia y ya ha inmunizado a un grupo importante de la población en China, y lo que hasta este minuto sabemos ¿Con la de en Sinovac? términos con la de Sinovac, justamente. Perdón, ¿y Y lo que qué? sabemos Disculpa una actualmente cosita. de su perfil, digamos, de su perfil de su performance, es justamente que tiene un excelente perfil de seguridad. Sí, en seguridad sabemos que eso se da en las fases anteriores, 1 y 2. Pero si es que en China ya tienen un permiso, una autorización para vacunación de emergencia, ¿lo hicieron con qué porcentaje de eficacia en China? Actualmente se iniciaron los estudios justamente, o sea, se inició esta vacunación para su aprobación de emergencia con los datos justamente de respuesta inmune. Actualmente la respuesta inmune que se conoce que induce esta vacuna es justamente superior al 96%, es decir, el 96% de las personas que se vacunan son capaces de inducir una respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes, que Perfecto. conocemos que son los que al parecer son los que se correlacionan con la protección. Esa Pero es, definitivamente, una vez que los estudios que se están haciendo en Brasil, que ya está esta fase clínica 3, que tiene este porcentaje importante de población, se liberen, esto va a dar pie para justamente poder comenzar los registros en otros países. por los antecedentes que ustedes tienen, una vez que ya tengan estos estudios de eficacia en Brasil, en Chile y en otros continentes, ¿es inmediato que van a pedir las autorizaciones a los distintos servicios de salud, así el ISP de Chile y otros paralelos, para entrar, o va a hacer falta alguna publicación en alguna revista científica internacional de renombre y prestigio? Sí, eso es muy importante aclararlo. Obviamente, la publicación de los datos en revistas científicas que tienen comités editorial y que son evaluadas por pares, justamente le da una relevancia importante, y es un plus, pero no es un factor, Ya. digamos, obligatorio para que las solicitudes de registro de vacunas se realicen en las entidades regulatorias de los diferentes países. Obviamente, todos estos datos independientes que hayan estas publicaciones que se generen en estas revistas internacionales, las entidades regulatorias tienen que tomar todos los antecedentes y revisarlos de manera independiente, justamente para poder analizar toda la información que se tiene, ver la calidad de los datos y de esta manera tomar la decisión de poder registrar una vacuna en cada uno de los países. Y cada país tiene su entidad Por regulatoria, supuesto. y por supuesto el registro en otras entidades regulatorias de otros países, por supuesto, es un buen antecedente. Las publicaciones en revistas científicas son muy buenos antecedentes, pero esto no es, una condición obligatoria, sino que cada país tiene que revisar con su comité los datos que presenta cada una de estas, digamos, estas vacunas o estas compañías que están generando estas vacunas, para analizarlas de manera independiente y tomar la decisión de que efectivamente cumple con todos los requerimientos para poder ser aplicadas en la población. Esa es una buena radiografía de esa vacuna, de la cual tenemos cifrados como país muy buena parte de nuestras esperanzas por lo cuantitativo, por la cantidad de vacunas y dosis que ha comprometido China con el gobierno de Chile en un acuerdo hecho ya hace muchos meses. Eso es Sinovac, estaremos atentos a las autorizaciones, a los resultados, a las publicaciones y eventualmente a la petición de autorización para que ojalá en enero empiece a vacunarse con Sinovac. Susan, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por explicarnos y por tu tiempo esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias a ti, Matías, y bueno, todos a seguir cuidándonos mientras no hayan vacunas. Tenemos que seguir cuidándonos, como ya lo sabemos. Susan, buenas noches como siempre, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.